día de hoy vamos a continuar con la serie que comenzamos la semana pasada. La semana pasada comenzamos una serie que son los primeros 3 capítulos del Apocalipsis y dijimos que nos va a servir también como introducción para un estudio posterior a todo el libro. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la serie de las iglesias del Apocalipsis. Y el tema del día de hoy es el tema número 2 y lo he titulado Sacerdotes de Dios. Sacerdotes de Dios. Abran su Biblia ahí en Apocalipsis capítulo 1, verso 4. Apocalipsis 1, verso 4. Vamos a dar lectura ahí. El tema sacerdotes de Dios. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Hermanos, la semana pasada nosotros dijimos que la revelación de Jesucristo va exclusivamente ¿a quién? A un sector, que es a sus siervos. Y en el versículo 4 que comenzamos a leer, Juan continúa dirigiéndose a sus siervos, porque dice Juan a las iglesias que están en Asia. Continúa dirigiéndose a sus siervos, pero ahora bajo el contexto de iglesia. El apóstol Juan se dirige a las 7 iglesias que estaban ubicadas en la provincia romana de Asia. La situación aquí es que Juan, al mencionar 7 iglesias, no quiere decir que hubiera 7 iglesias en aquella región exclusivamente y no hubiera más. No quiere decir eso, sino al mencionar 7 iglesias es porque el número 7 es el número de Dios. El número 7 es la perfección, la totalidad, la plenitud. Y en este caso, cuando Juan utiliza el número 7 para referirse a las iglesias, se refiere a su totalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que estas 7 iglesias representan a la iglesia universal de todos los lugares y en todos los tiempos, lo cual nos incluye a nosotros. Ahora bien, el mensaje a las iglesias, a las 7 iglesias que va dirigido, es un mensaje para recordarles el retorno inminente de Jesucristo, hablando de la segunda venida de Jesús. Si ustedes observan, por ejemplo, el verso 7 comienza diciendo, he aquí que vengo en las nubes. Nosotros hemos dicho desde la semana pasada que todo el tema principal de Apocalipsis es precisamente el regreso de Jesucristo, la segunda venida de Jesús de una manera inminente. Ahora, esto nos coloca en una mejor perspectiva. ¿Por qué razón? Porque cuando entremos a ver el mensaje a cada una de las iglesias, nosotros necesitamos ver cada mensaje a la luz del inminente retorno de Jesucristo. Para de una manera general, síganme ahí a capítulo 2, verso 1. Apocalipsis 2, verso 1, para que veamos cómo a cada iglesia le recuerda el regreso inminente del Señor. La iglesia de Éfeso, a la que le envía el primer mensaje, si ustedes miran el verso 5, Apocalipsis 2, 5, vean lo que dice. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti. Vea, observen, cuando entremos a ver cada mensaje a las iglesias, las tenemos que ver a la luz de esta verdad, el regreso inminente del Señor. La iglesia de Éfeso andaba perdida, pero el Señor le recuerda, vendré pronto. Si pasamos a la iglesia que se encuentra en Esmirna, que es el capítulo 2, en esta iglesia, fíjese, en esta iglesia de Esmirna, no hay ningún reproche hasta esta iglesia. Quiero que cuando ya estudiemos vamos a ver que esta iglesia no tiene ningún reproche, como a las otras iglesias. Y en esta iglesia hay excepción. No hay un aviso de retorno del Señor. Probablemente
porque sea una iglesia que está preparada. La iglesia de Éfeso no estaba preparada. Por eso le dice, arrepiéntete, porque vengo pronto. Después pasemos a la iglesia de Pérgamo. Ahí en el capítulo 2, verso 16. Capítulo 2, verso 16 dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto. Vean, observen otra vez. Necesitamos observar que cada mensaje a las iglesias es a la luz del retorno inminente del Señor. Vemos a otra iglesia de Tiatira. Pasemos al verso 25. Pero lo que tenéis, reténlo hasta que yo venga. Esta iglesia de Tiatira, había un grupo de personas por ahí que se mantenían. O sea, no toda la iglesia estaba corrompida totalmente. Por eso le da un recordatorio a aquellos que se conducían de una manera recta y les dice, pero lo que tenéis, reténlo. O sea, les advierte, mira, no toda la iglesia está corrompido. Hay algunos santos que permanecen en su vida piadosa. Eso que tienes, reténlo. ¿Por qué? Porque hasta que yo venga. Observen otra vez la indicación. Ahora pasen el capítulo 3, verso 3. La iglesia muerta, Sardis. Capítulo 3, verso 3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no veláis, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Otra vez una advertencia a esta iglesia. Y continúa con la iglesia fiel. En la iglesia fiel encontramos en el capítulo 3, verso 11, que dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hace rato yo le decía que en el capítulo 2, verso 25 se refería a un grupo de personas que se mantenían, pero es en esta iglesia, la iglesia fiel. Era una iglesia que se mantenía, había un grupo de hermanos que se mantenían de manera piadosa delante de Dios. A esos que se mantenían les recuerda, mira, yo vengo pronto. Porque hay muchos que esperan que el Señor, bueno, sabemos que el Señor va a venir, pero hay tanta aflicción, hay tanta situación difícil dentro de la iglesia que muchos pierden toda esperanza. Y están a punto de soltar la toalla y el Señor les recuerda, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y hay otra iglesia que es la iglesia tibia, que se le denomina a la iglesia de Laodicea. Capítulo 3, verso 19. Capítulo 3, verso 19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Escucha esto, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Qué implica he aquí yo estoy a la puerta y llamo? Generalmente se toma esto para evangelizar. Esto no es para evangelizar. El contexto se encuentra, no le está hablando al incrédulo, le está hablando a la iglesia. A una iglesia que se encuentra tibia, a una iglesia que manda al arrepentimiento y le dice, estoy pronto a llegar. Entonces, cuando nosotros vemos estos primeros versículos de Apocalipsis capítulo 1, nos pone de antesala cuál es el mensaje de todo el libro, cuál el retorno del Señor Jesús. Y cuando entremos a ver cada mensaje que le da específicamente a cada iglesia, necesitamos observar que dentro de su amor infinito que Dios tiene para nosotros como sus hijos, nos da un llamado de alerta. ¿Cuál es? Ordena nuestros caminos. Ordenar nuestros caminos, el corregir, el que nosotros nos volvamos a Él con todo nuestro corazón, de que lo consideremos en nuestras decisiones, de que ya no vivamos como los gentiles, porque el Señor vuelve pronto. Juan al final de Apocalipsis, en Apocalipsis 22:20, Apocalipsis 22:20, también da un testimonio y dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, si ven, Señor Jesús. Vivimos en una época en la que el temor de Dios se ha perdido entre nosotros como cristianos. El temor de Dios ya no es algo de lo cual nosotros echemos mano para desarrollar una vida más piadosa a Dios. Y es una advertencia en el libro de Apocalipsis muy oportuna para el tiempo en el que estamos viviendo. ¿Por qué razón? Porque así como el mensaje a las 7 iglesias es un mensaje que también
vamos implícito nosotros, debiéramos de considerar cómo estamos en nuestro caminar delante de Dios. Recordemos que el libro de Apocalipsis es un anuncio a la manifestación gloriosa de Jesucristo. Decíamos la semana pasada que en su primera venida fue una venida llena de humildad, como un cordero, donde toda su divinidad fue cubierta por su humanidad. Pero en la segunda manifestación de su venida no va a ser igual, va a ser en gloria, poder y honra, donde va a venir como el león de la tribu de Judá, va a venir como el vencedor y va a venir a hacer justicia y va a venir a encontrarse con su iglesia, a la cual le está advirtiendo con anticipación que ordenemos nuestros caminos, que ordenemos nuestros pasos. ¿Por qué? Porque vengo pronto. Él está a la puerta y está llamando. ¿Te imaginas cuando tienes un invitado y de repente tú dices, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá, y de repente te toca la puerta y qué dices? No he pasado ni el trapeador. No, híjole, todavía levanta los calcetines, mira, ya está tocando la puerta. Es de esa misma manera. O sea, esa es la idea. ¿Sabes qué? Estoy aquí tocando la puerta y cuando entre, ¿cómo voy a hallar la casa? ¿Cómo va a hallar nuestra casa el Señor en nuestras vidas? Una vez que comienza este es una advertencia hacia la iglesia de Jesucristo, el apóstol Juan en el verso 4, regresemos ahí a Apocalipsis 1, verso 4, verso 5, dice así: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel. Miren, aquí Juan comienza ya su introducción para dar el mensaje del Señor con una doxología. ¿Qué es una doxología? Una doxología es una expresión de gloria a Dios, de alabanza a Dios. Pero esta doxología es una doxología trinitaria, porque da gloria y da honra a las 3 personas de la Trinidad, comenzando por el Padre. Si ustedes observan, por ejemplo, cuando dice del que es y que era y que ha de venir, se refiere a Dios Padre. También es aplicable al Hijo, pero no es al Hijo en este caso, porque en el verso 5 dice y de Jesucristo. O sea, está haciendo el hincapié al Padre, el que es, el que era y el que ha de venir. Y al mencionar esto, está refiriéndose a Dios como que Dios es atemporal. ¿Qué significa el término atemporal? Que no hace referencia al tiempo. Dios es desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. El tiempo no lo limita a Dios. Por eso es atemporal. No hace referencia al tiempo. No está rigido bajo nuestro tiempo. Por eso dice el texto, el que es, el que era y el que ha de venir. Ahora comienza dirigiéndose al Espíritu Santo. Dice ahí el texto en el verso 4: y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Comencé diciéndoles que el número 7 es el número de Dios, el número de la perfección, el número de la plenitud, de la totalidad, el número perfecto. Entonces, cuando se refiere aquí a los 7 espíritus, no se refiere que haya 7 espíritus literalmente, se refiere a la plenitud del Espíritu Santo. Se refiere o está representando al Espíritu Santo en todas sus facetas y actividades. Si nosotros vamos, por ejemplo, a Apocalipsis 5 o 6, pero vayan antes a Apocalipsis 3:1. En Apocalipsis 3:1 encontramos también este término. Dice ahí: escribe al ángel de las 7 iglesias en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Los 7 espíritus de Dios, vamos a ver más adelante, como se menciona ahorita, se refiere a la totalidad, a la plenitud del Espíritu Santo habitada en la persona del Hijo. Entonces vean, ahora sí pasen a Apocalipsis 5:6, porque también hace mención de esto. Vean, Apocalipsis 5:6. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Si vamos a Isaías capítulo 11 del 1 al 2, ahí nos revela estos 7 espíritus en la persona del Espíritu Santo, pero en su totalidad, hablando
que habita toda esta plenitud de Él en la persona de Jesucristo. Dice Isaías 11, del 1 al 2, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Hablando de la plenitud del Espíritu Santo que iba a habitar en el Hijo. Entonces, esta referencia de los 7 espíritus se refiere a la persona del Espíritu Santo. Y posteriormente, Juan comienza a describir esta doxología en Jesús, porque dice ahí el verso 5, en Apocalipsis 1:5. Regresemos a Apocalipsis 1:5. Apocalipsis 1:5 dice: y de Jesucristo el testigo fiel. Y es aquí donde quiero comenzar el estudio del día de hoy. Lo que comencé fue la introducción para llegar a este punto, porque observen lo que dice. ¿Qué referencia hace de nuestro Señor? Dice que es el testigo fiel. Ahora, esto me da el punto de partida a decir que cuando el Señor venga, muchos no van a tener excusa delante de Dios. ¿Por qué no van a tener excusa? Porque describe a Jesucristo como el testigo fiel. La palabra testigo significa uno que testifica de la verdad. Uno que testifica de la verdad. Ahora bien, si ustedes se acuerdan, en Juan 18:37, cuando Jesús está ante Pilato y es interrogado por él, dice el verso: le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: ¿tú dices que yo soy rey? Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Observen, Jesucristo es mencionado como el testigo fiel. ¿Por qué? Porque testificó de la verdad. Fue por causa de la verdad por la cual él murió. La palabra testigo viene del término martus o martureo, que significa mártir. ¿Qué implica? Que Jesús murió como un mártir por testificar de la verdad. Ahora, observen, esto quiere decir que cuando el Señor venga en su segunda venida, no va a haber nadie que pueda decir: es que yo no supe nada de ti. Es que yo nunca escuché de Jesucristo. Ahorita es casi imposible. Si hay algunas regiones donde probablemente todavía no se escuche, pero aún ahí dijimos la semana pasada que Dios dejó la creación como testimonio de la existencia de Dios. ¿Qué implica esto? Que cuando están buscando la divinidad y el poder de Dios, que según ellos no alcanzan a ver, por lo cual no creen en Dios, es visible ese poder de Dios a través de su creación. Romanos 1, del 18 al 20, que el poder de Dios es manifiesto a través de la creación. Entonces, Dios se ha dado a conocer al ser humano a través de su creación y a través de la conciencia. Romanos 2, 15 y 16, donde dice que Dios puso la conciencia en el hombre, porque es ese conocimiento previo donde Dios colocó en el corazón del hombre su ley moral. ¿Por qué el hombre? Fíjense, estoy checando estudiando ahí algo que quiero preparar para el año próximo, que si Dios permite y no hay otra, esto es de la pandemia, vamos a comenzar con el Congreso. ¿Se acuerdan cuando estuvieron en el Congreso comprometidos con su palabra? Este año vamos a comenzar, Dios mediante, y quiero manejar un tema que es tiempos peligrosos, pero los tiempos que estamos viviendo, hermanos, son sumamente peligrosos. Pero peligrosos hablando doctrinalmente, pero doctrinalmente hablando de la enseñanza del mundo. Miren, están llegando a decir que la biología va a llegar a modificar el derecho penal. ¿Por qué razón? Porque están aludiendo de que el comportamiento del hombre es de origen biológico. Entonces, si la libertad del hombre está limitada por un problema biológico, ¿por qué se le va a culpar? ¿Por qué va a ser culpable de esa situación? Entonces, observen a lo que voy ahorita. Que ya hasta perdí el ritmo. Pero la situación es esto. Déjenlo así, agarro señal, como dice aquel. ¿No se acuerdan?
Entonces, el asunto es de que no se les puede inculpar de algo de los cuales se supone que no son culpables porque su actividad, ahora sí, pues delictiva, fue producto de algo biológico. Entonces, el punto, ya me acordé, el punto es que estas personas dicen, ¿sabes qué? Supongamos, si tú eres asesino, si tú te suicidas, es porque tu cerebro deja de segregar una sustancia. Y aquí entra en juego la neurociencia. Sí, neurociencia, dije bien, creo que sí, término. Entonces, que estudia el cerebro, ¿no? Y dice, por ejemplo, ellos dicen, mira, hasta se me olvidó otra vez por lo del, les digo que, por lo de la neurociencia, déjeme, ahorita agarro otra vez señal. Fíjense qué raro. Como no lo tengo aquí, lo tengo. Porque es muy interesante, fíjense. Ya me acordé otra vez. Sí, Wi-Fi, ¿va? Siempre hemos tenido aquí problemas con el Wi-Fi, hermanos. Bueno, el asunto es de que ellos dicen, mira, si la ley no penalizara el homicidio, ¿cuántos cometerían homicidio? Por ejemplo, está ahí una eminencia como Miguel Carbonell, un abogado en México que está entrevistando a este autor del libro y le dice, el autor del libro le dice a Miguel Carbonell, a ver, si se deja de penalizar el homicidio, ¿tú matarías? No. ¿Por qué no matas si ya no se va a penalizar? ¿Por qué no violas si ya no se va a perseguir al violador? Porque tu cerebro está funcionando bien. Pero de aquel que no funciona bien, ¿por qué se le va a culpar? Si el problema no es, si su problema de conducta no fue en base a una decisión que él haya tomado, porque su libertad está cautiva a un problema biológico. Fíjate hasta dónde está llegando esto. El asunto de esto, hermanos, no es algo sencillo, en el sentido de que, bueno, pues ya lo podemos entender, va más allá. ¿Por qué? Porque es negar otra vez la autoridad de las escrituras. Porque si aceptamos eso como una verdad, aunque ellos le digan que es algo científico, estaríamos rechazando lo que la Biblia nos dice respecto a la conducta y al comportamiento del hombre. Entonces está poniendo en tela de juicio la veracidad de las escrituras. Es como alguien que escuché por ahí que estaban debatiendo algo de la Biblia, ¿no? Y él dice, bueno, pues a lo mejor el cristiano dice, bueno, pues a lo mejor el Génesis sí tenga errores, pero lo demás no. Y dice el que estaba en contra del cristiano, no sabes ni lo que estás diciendo. Dice, si el Génesis tiene errores, todo lo demás, exacto, es lo mismo que está pasando con eso. Nosotros decimos que sí, la Biblia deja de tener. Fíjate hasta dónde llega esta situación. Entonces, eso va a ser un tema muy interesante. A eso me estoy refiriendo. De que la gente no va a tener excusa. ¿Por qué? Porque Dios puso la conciencia en ellos y la evidencia del poder y la deidad de Dios a través de su creación. Y es ahí donde nosotros necesitamos observar que cuando la Biblia dice que Jesucristo ha dado testimonio, es el testigo fiel, se refiere a que dio testimonio de la verdad y por causa de ese testimonio perdió la vida. Pero al perder la vida no dejó de dar testimonio. Murió como mártir. Ahora, el segundo lugar que me lleva a esto es de que la muerte de Jesucristo como mártir, por causa de la verdad y por testificar y darnos el mensaje del Padre, porque él mismo dijo, nadie subió al cielo sino que bajó del cielo para darles el mensaje del Padre. Primera de Juan 1, también del 1 al 6 menciona que este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. O sea, Juan nos está dando el mensaje que recibió de Jesucristo, que a su vez Jesucristo trajo del Padre. Ahora, ¿cuál es este mensaje? El dar testimonio de la verdad. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Pero en base a esto, él dio testimonio de la evidencia del Señor. Ahora, ¿cuál es el resultado de esta muerte en Cristo? Porque él no murió en vano, como dice el sumo pontífice. Dice que el peor error, fíjate, yo no entiendo eso, de verdad, honestamente, no es porque, pero te puedes imaginar que alguien diga, el fracaso de Jesucristo, humanamente hablando, fue su muerte en la cruz. Por favor, hermanos,
Es en la muerte en la cruz donde nos dio libertad de la esclavitud del pecado, donde nos redimió, nos perdonó. ¿Cómo puede decir alguien que se aprecia de ser un líder religioso que el fracaso de Jesucristo humanamente fue morir en la cruz? Entonces, si hablamos de fracaso, él ya no sería Dios. Dios es perfecto. No, como aquel también de Guatemala, y no por mencionar un país en específico, también tenemos en México los nuestros, que también son una aberración, que dijo que Jesucristo se equivocó. Imagínate, ¿a dónde entra la arrogancia de este Cash? No estoy hablando de ese señor, estoy hablando del Cash. Él tiene la culpa, ¿para qué se pone así? O sea, de decir que Jesucristo se equivocó en dar tal ejemplo. ¿Cómo es posible que diga que Jesús se equivocó? ¿Acaso no es Dios? Dios es perfecto. Entonces vean hasta dónde llega todo esto. Entonces el asunto aquí que quiero tratar es que la muerte de Jesucristo no fue en vano. ¿Por qué? Porque tuvo un propósito. ¿Cuál fue el propósito? Nuestra redención. Observen lo que dice el versículo 5 de Apocalipsis capítulo 1. Yo le estaba diciendo a mi esposa que esto de la ideología de género y esto de cómo te aprecias tú solamente es la punta del iceberg. Detrás de eso viene una sarta de basura y de cosas en base a lo que les estaba yo comentando, porque ahora no solamente están justificando la desviación como tal, sino todo comportamiento del hombre, lo cual nos va a llevar a los días de Noé, porque ni la misma ley que ha sido establecida en un gobierno ya va a poder perseguirlos. Imagínate. ¿Por qué? ¿Por qué lo vas a culpar? Y la aberración más grande que dijo este autor, dice, el abogado le dice, entonces, ¿qué propones? Dejar de perseguirlos. ¿Cómo que dejar de? Sí, mira, hay unas sustancias que segregan cierta cosa en el cerebro. Ahorita no me acuerdo el término como tal, pero dice, y esas sustancias que segregan eso es la heroína y la cocaína, lo que genera más. Y si entonces, ¿qué propones? Es dejar de perseguir al que la produce como al que la consume. El gobierno lo debe dejar de perseguir. ¿Por qué? Porque es algo que su cuerpo lo está pidiendo. Fíjate, y ellos son los intelectuales del mundo. Fíjate nada más hasta dónde podemos llegar por el amor. Eso sí es una total aberración. Bueno, vamos a regresar aquí a Apocalipsis 1:5b. En el versículo 5, pero la parte B, dice así: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Fíjense, acabo de mencionar que en segundo lugar, Jesucristo, su muerte no fue en vano. ¿Por qué? Porque tuvo como propósito nuestra redención. Y dice el texto que en primer lugar que nos amó. Y en segundo lugar, que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ahora, aquí quiero resaltar dos cosas. La primera, una mejor interpretación de este versículo que dice ahí, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, sería así: al que nos amó y nos libertó de nuestros pecados al precio de su propia sangre. El asunto es el que la palabra lavar y libertó en el original griego solamente es una palabra lo que hace la diferencia de toda, perdón, solamente es una letra lo que hace la diferencia de la palabra como tal. O sea, la palabra lavar como libertó es exactamente lo mismo. Solamente es una palabra lo que hace la diferencia. Entonces la Reina Valera lo tradujo como lavar, pero el significado más exacto, si ustedes pueden ver otras versiones, es libertar. Libertar por medio de un precio que es su propia sangre. Incluso vayan a Apocalipsis 5:9 para que veamos cómo ahí sí lo menciona la palabra redimir. No utiliza la palabra lavar, porque si usamos lavar y libertar nos da dos ideas distintas. Vean lo que dice ahí Apocalipsis 5:9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Escucha, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Observen, esto es precisamente lo que Pablo decía acerca de que habíamos sido redimidos. ¿Qué quiere decir? Que fuimos comprados por el precio de su sangre. Encontramos la libertad a nuestras vidas. Ahora,
el segundo punto que quiero tocar acerca de esta oración del versículo 5b es el tiempo de los verbos. Utiliza dos verbos, amar y libertar. El verbo amar está en tiempo presente. Esto indica o quiere decir que el amor de Dios a través de Jesucristo es constante e invariable para nosotros. ¿Qué implica? Que Dios nos ama. Hay muchos de los que nosotros hablamos del evangelio y muchas veces les hablamos a otras personas del amor de Dios, pero tú no crees que Dios te ame a ti. ¿Cuánto les ha pasado eso? Estás hablando del evangelio, no, Dios sí te ama, y vienes, no, Dios te ama, Dios te perdona, mi Dios, pero cuando tú miras, tú no te sientes amado por Dios. Y la Biblia aquí dice que el amor de Dios es constante para con sus hijos. Y el segundo verbo que encontramos ahí es el verbo libertó. Este verbo libertó está en pasado. Pero este pasado indica, bueno, está en pasado auristo, que significa que es una acción completada en el pasado. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que lo que sucedió en la cruz es una acción definitiva y eficaz en el tiempo. Si Él ya nos libertó cuando creímos en Cristo por lo que Él hizo en la cruz, la libertad que Él nos dio solamente en ese contexto de salvación es una vez. No puedes tú decir, Señor, libérame de tal cosa. No, muchos siguen esperando, Dios, oye, tú sigues en las mismas. Es que Dios no ha hecho nada en mí. No, lo que pasa es que tú has sido muy pasivo en tu vida. Dios ya te libertó. Dios ya puso una naturaleza nueva en ti. Dios ya puso un corazón nuevo en ti. Ahora tú necesitas manifestar los frutos de esa nueva naturaleza que se entiende que Dios ya puso en el momento de tu conversión. Porque Él ya dio su sangre, su muerte expiatoria para darnos libertad de la esclavitud del pecado. Y no pierdan la idea, porque esto nos va a introducir a que somos sacerdotes. Pero sí es necesario recalcar esto como la zapata de esta enseñanza. Dios, en primer lugar, nos libertó, nos amó, lo que implica que ya no debemos de estar subordinados al pecado. Ya no es que el pecado te someta, te mantenga cautivo como antes de que nos llamábamos cristianos. Yo les hacía la reflexión, por ejemplo, el viernes, si no me equivoco. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado cómo es que muchos dicen, bueno, es que antes de Cristo yo era así y después de Cristo ahora soy así? Y tú te quedas, ok, antes de Cristo tú eras así, pero a ver, explícamelo de una manera racional. Como una persona me dijo hace unos años, me dijo, mira, yo no entiendo por qué tengo que venir a una iglesia cristiana para yo cambiar. Hace unos años atrás yo era alcohólico, dice, pero alcohólico. Y yo estaba tomando en mi casa y un día llegó mi hijo y me dijo, papá, el día de mañana cuando yo tome, tú no me vas a poder reprochar nada, porque es el ejemplo que yo tomé de ti. Y asunto resuelto, dejé de tomar y no fui a ninguna iglesia. Y yo le dije, es cierto, tú no necesitas ir a la iglesia para dejar de tomar, pero no te quitó lo mentiroso, no te quitó lo adúltero, no te quitó el decir malas palabras. Porque las conductas de los hombres, hay instituciones en el mundo que corrigen esas conductas. Pero el cristianismo, lo que Cristo hace en el corazón del hombre, no corrige solamente una conducta, corrige nuestra vida total. Por eso uno de los resultados del evangelio en la vida de las personas es volvernos al orden moral. Pero al orden moral del parámetro escritural, no del parámetro cultural. Porque bajo el parámetro cultural ya es moral y normal, pues que te vayas con tu novio sin que te estés casado. Eso es lo normal de la cultura. Pero bajo el parámetro y el estándar de Dios, eso no es normal. Fíjate nada más. Entonces, Dios cuando hace la obra en la vida de nosotros, la hace completa. Y es a eso, cuando decimos, yo antes de Cristo era así y ahora de Cristo ya soy así, bueno, ¿qué nada más porque te pusiste cristiano ya dices que dejaste de tomar? No, es una verdad profunda. ¿Qué es lo que me llevó a un cambio? Un cambio de corazón. Dios tuvo que cambiar la naturaleza en mí. Dios tuvo que cambiar mi corazón.
Y dice Ezequiel 34, del 36 en adelante, donde dice que Él nos dio un corazón, quitó un corazón de piedra y nos dio un corazón de carne para que ahora sí guardemos sus mandamientos. Por ejemplo, antes tú amabas lo que ahora aborreces. Ahora como cristiano tú debes aborrecer pues lo que antes amabas, que era el pecado. Eso es normal. No me asusten, no escuché amenes. O sea, entonces estamos bien con el tema del día de hoy. O sea, eso es lo normal. O sea, ¿te imaginas los que vienen el viernes? ¿A dónde vas? Pues a la escuela bíblica. ¿En viernes? Oye, es viernes y el cuerpo lo sabe, decía Valentín, ya se nos quería salir. Yo no, agárrelo ahí, que no se salga. ¿Te imaginas? Es viernes y el cuerpo lo sabe. ¿Cómo vas a estar perdiendo tu tiempo en la iglesia el viernes? O sea, estábamos mejor, ¿no? En la pachanga, en la fiesta, con los compadres, con todo. Yo les he dicho que los cristianos somos los aguafiestas, porque estás en la reunión, está la familia o tus amigos, estás viendo que están bailando y la pachanga y tarará y todo, y de repente ves que la comadre está con el que no es tu compadre, está con otro, y dices, y todos alegres y contentos, y tú eres el único que dice, oye, espérate. Nada de esto es normal. ¿Cómo es posible que estén contentos por llevar una vida así? ¿Y qué te dice? Ah, ya llegó el aguafiestas. Ya llegó el que la vino a regar aquí, ¿no? Y somos mal vistos, ¿sí o no? Pero ese cambio en nuestras vidas es producido porque Dios hizo un cambio interno. Entonces, cuando Cristo viene a nuestras vidas, Él nos libertó de la esclavitud del pecado. Eso es lo normal en nuestra vida como cristianos. Esta libertad es progresiva porque comenzamos a vivir la etapa de la santificación. Por ejemplo, ¿cuántos en el momento que recibieron al Señor fueron declarados perfectos? Nadie. Pero el hecho que no seas perfecto no implica que sea justificable tu vida pecaminosa. ¿Por qué? Porque Él ya nos libertó. Hay una gran diferencia. No somos perfectos, pero estamos trabajando en esa perfección en nuestras vidas. Es algo progresivo, ¿no? El viernes yo les pasaba en la escuela bíblica una gráfica. Algo progresivo, va en aumento, va en ascendente, no en descendente. Hay momentos donde va subiendo, bajas, te quedas estático, pero siempre va progresivamente. No hay nada de lo opuesto a eso, de la santificación progresiva que como cristianos debemos de manifestar. Ahora, el segundo propósito de la muerte de Jesucristo, una vez que Él nos amó o nos ama y nos libertó de la esclavitud del pecado, es para hacernos sacerdotes de Dios. Dice Apocalipsis capítulo 1, verso 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Observen, nos hizo reyes y sacerdotes. Este versículo es uno de los versículos más manoseados también, porque dicen, somos reyes. Ahí dice, eso, vive como rey. No hay peor interpretación que esa, porque también la Reina Valera no dio una traducción muy clara o muy específica. Les voy a leer este mismo versículo en dos traducciones. La primera es la Nueva Traducción Viviente. Y la Nueva Traducción Viviente dice así: Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes, que es distinto a decir somos reyes y sacerdotes. No, Él nos hizo un reino de sacerdotes. Para Dios, su Padre, a Él sea toda gloria y el poder siempre y para siempre. Amén. La Biblia de las Américas también lo traduce similar. E hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos. Amén. En este reino solamente hay un rey, que es Jesucristo. Y nosotros somos sus sacerdotes. Nosotros formamos parte de un reino en donde Él es el rey y nosotros los sacerdotes para Dios. Y esto encaja perfectamente con lo que dice Éxodo 19 del 5 al 6. Si vamos ahí a Éxodo 19 del 5 al 6. Ahí vean cómo encaja perfectamente con lo que estoy diciendo. Dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos,
porque mía es toda la tierra y vosotros seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios nos libertó con el propósito de no seguirnos revolcando en el fango. Dios nos rescató y nos libertó con el propósito de ser dedicados a Dios. Un sacerdote es el que se dedica a Dios. Una vida de devoción. Esto no quiere decir que dejes tu trabajo y tú y te vengas al ministerio. No, no quiere decir eso. Quiere decir que desarrollas una vida piadosa donde cada día que pasa estás manifestando las virtudes de Cristo en ti. Antes te hacían algo y rezongábamos, ¿no? Nada más donde lo mire y va a ver, va a pagar. Pero ahora en Cristo, cuando Dios está trabajando en ti, miras a esa persona y dices, Señor, ¿cómo es que ahora manifiesto algo que antes en esta situación hubiera reaccionado de una manera mal? Estás reflejando el carácter de Cristo. Cristo cuando estaba en la cruz, ¿qué dijo? A ver, bájate. Pues tú decías que cuando estabas ahí caminando que tú eras el Hijo de Dios. Tú que resucitaste a Lázaro, tú que limpiaste a los leprosos, tú que multiplicaste el pan y los peces, ¿no eres capaz de bajarte de la cruz? Y el Señor ahí, ¿qué les dijo? Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando Esteban fue muerto, así que lapidado, ¿qué dijo él? Él levantó el rostro al cielo y dijo, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Manifestó el carácter de Cristo. ¿Qué pasa cuando eres tú igual? Tú se la regresas. Te avienta la pedrada y tú además ya estás apuntándole para darle. No, de esta no fallo. No, necesitamos manifestar el carácter. Es que, pero me cuesta. Pero es esa transición. Miren, siempre nos va a costar al inicio. ¿Por qué? Porque no es algo a lo que estuviéramos habituados. Pero nuestra nueva naturaleza sí debe de dar este fruto. Y esa transición de proceso, vas a ver que ya es algo natural en ti. Oye, pero te dijo tal cosa. No importa. ¿Por qué? O sea, ya en tu manera de pensar ya tiene otra dimensión de ver las cosas con un lente distinto. Vean lo que dice, por ejemplo, Apocalipsis 26. No, permítame. Sí, Apocalipsis 26. Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Primera de Pedro 2, 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Observen, Él ha hecho de nosotros sacerdotes. Sacerdotes, y el ser sacerdotes no es, sí es un gran privilegio, pero aparte de ser un gran privilegio, es una gran responsabilidad. Una persona que estaba dedicada al sacerdocio es una persona que tenía que estar relacionado con lo que es la santidad. Cuando hablamos del término santidad, destacan dos cualidades. La primera, la de separación. En el Antiguo Testamento, Dios fue bien claro con el pueblo de Israel. Ustedes se van a santificar, por la sencilla razón de que yo soy santo. O sea, si tú quieres tener relación conmigo, tú debes de ser santo porque yo soy santo. Por eso la primera cualidad que destaca del término santo es la de separación respecto a Dios. Dios está separado de todas las tinieblas. Por esa razón el ser humano no podía acercarse a Dios, porque la única manera de acercarse a un Dios santo es que tuviéramos esa misma posición. Y para tener esa misma posición la adquirimos a través del sacrificio de Cristo. Por eso cuando alguien dice que es el fracaso de Jesucristo humanamente, no sabe lo que está diciendo.
Porque a través de Cristo yo encuentro esa posición justa que se requiere en el hombre para poderse acercar a Dios. Y ahora ya no soy un pecador bajo la ira de Dios, sino soy un hijo al cuidado de un padre que es Dios. Y no solamente eso, sino que ahora Él me ha constituido rey y sacerdote para Él. Lo cual implica la segunda cualidad que destaca el término santo. ¿Cuál es? La primera que menciona es separación, apartado. Y la segunda, apartado, que significa de Dios, está apartado de las tinieblas. Y la segunda, la de separación. ¿Qué implica esto? Que nosotros como cristianos, si somos sacerdotes y estamos dedicados a Dios, nosotros, así como nos estamos dedicando a Dios, nos estamos apartando o nos debemos apartar de la iniquidad. ¿Qué implica? Que la santidad implica apartarme del pecado para dedicarme a Dios. Tú no puedes llegar a creer que puedes tener relación con Dios si no te has apartado del pecado. Eso es estar engañado. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y como sacerdotes, nosotros debemos de tener cuidado en llevar una vida que sea agradable a Dios, apartarnos. No puedo yo ser amigo del mundo y ser amigo de Dios. No puedo yo constituirme amigo de Dios y amigo del mundo, porque no puedo ser amigo de dos señores. O eres amigo del mundo y de tus pasiones y de tus deseos, o eres amigo de Dios y eres libre de toda esclavitud. Es esa la realidad de nosotros como cristianos. Nosotros como sacerdotes debiéramos estar ofreciendo continuamente sacrificios en alabanza por cada nuestra vida a Dios. ¿Cuál era la labor del sacerdote? Estar ofreciendo sacrificios a Dios. Sacrificios que ahora en el Nuevo Testamento son dados, pero ya no traemos animalitos. Ahora nosotros mismos somos los propios sacrificios. Nosotros mismos nos estamos ofreciendo a Dios como sacrificio vivo. Fue lo que Pablo dijo en Romanos 12. Vayamos a Romanos capítulo 12, verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Fíjense, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta palabra conforméis se refiere a no te debes de conformar con la moda exterior. Que la cultura no debe de ser el patrón o el modelo a seguir de conducta. Por eso dice que nosotros debemos de ofrecernos a Dios como sacrificios vivos, dedicarte a Dios y diametralmente ser separado de todo aquello que es lo opuesto a Dios. Porque el mensaje de Juan en su primera carta es muy claro. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Entonces, como sacerdotes, nosotros debemos de cuidar nuestras vidas, de dedicarla a Dios. Ahora bien, un sacerdote, en términos generales, tenía dos responsabilidades. La primera, mantener una vida piadosa que correspondiera con el ejercicio de su función. Si Dios es santo y el sacerdote iba a tratar directamente con ese Dios, tenía que tener cuidado con su vida. Porque mismo si entraban pecaminosamente, caían muertos. En primer lugar, en forma general, el sacerdote tiene que tener cuidado, ser responsable de su vida. La pregunta es, ¿estamos siendo nosotros responsables bajo el sacerdocio del nuevo pacto del cual hemos sido beneficiados por el sacrificio de Cristo? ¿Qué tanta responsabilidad nosotros tenemos? Porque el mensaje va en vista a eso. Yo vengo pronto. Le habló a una iglesia, le habló a otra iglesia, le habló a otra iglesia, le habló a otra iglesia. Y en cada iglesia les dijo constantemente, estoy a la puerta, vengo pronto, vendré a ti. Fíjate nada más, esa es la prontitud, esa es el llamado de alerta, de despertar de nosotros como iglesia, porque esas 7 iglesias que va dirigido el mensaje nos incluye a nosotros. Él está en camino.
y a muchos nos va a agarrar dormidos totalmente. La segunda responsabilidad que tenía el sacerdote es llevar al pueblo a restablecer su relación con Dios por medio de un sacrificio expiatorio. Estas dos cosas continúan vigentes hasta el día de hoy, como acabo de mencionar. Debemos de cuidar, ser responsables de nuestra vida espiritual y también pues llevar el mensaje a aquellos que de alguna manera no se han reconciliado con Dios. Miren, muchos han pensado que el ministerio de evangelismo realmente es para un grupo especial dotado de parte de Dios. Yo les hablé hace unos días que nosotros necesitamos tener una cultura de evangelismo. El evangelismo no es para un grupo especial de la iglesia. El evangelismo es una labor de cada uno de nosotros como cristianos. ¿Por qué razón? Porque tú eres sacerdote de Dios. Y una de las funciones del sacerdote en el Antiguo Testamento era llevar a restablecer la relación de un pueblo que se había apartado de su pecado por medio de un sacrificio expiatorio y reconciliar con Dios Santo. En la actualidad hay mucha gente en la calle que son amigos tuyos, que son tus familiares, que son tus vecinos, que son personas con las cuales tú tienes cierto contacto, de los cuales nuestra función como sacerdotes, ¿cuál es? Llevarles el evangelio. Hermano, yo tengo la capacidad. Vamos a ver cómo la Biblia, vayan programando segunda a los Corintios 5, del 18 al 21, nos dice que el evangelismo no es algo propio de una persona capaz. Es algo que debe ser natural en nosotros como cristianos. Dice ahí el verso 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Fíjate, a nosotros como iglesia, como sacerdotes del nuevo pacto, se nos dio este encargo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este versículo 21 ya lo hemos explicado bastante. No voy a hacer énfasis en él. Lo que sí quiero enfatizar es de que evangelización no es algo que se reduzca a un grupo de la iglesia. Sí va implícito un grupo en la iglesia, pero debe de ser una labor para todos como tal. Y es ahí donde debemos de considerar también nuestra responsabilidad también como sacerdotes. Nosotros somos sacerdotes de Dios. Y el retorno de Cristo es una promesa con la que nuestra alma se alimenta día a día. ¿Cuántos experimentan todos los días las luchas con su carne? Ya había uno que está codeando a la mujer. No estoy diciendo de tu mujer, no, de tu carne mismo. ¿Ah? O sea, ¿cuántos luchan todavía, encuentran esas luchas dentro de, y tú dices, ay Señor, ¿cuándo vienes para ya salir libre de esto, no? Ya ser libre de todas estas, pues contaminaciones que muchas veces recibimos. ¿O cuántos ya están cansados de este mundo, ¿no? Que se está cayendo, despedazando, tantas injusticias, tantas situaciones perversas que vemos, que tú dices, ya estoy harto. Miren, lo que mantiene viva la esperanza de nosotros como sacerdotes es el hecho de la venida del Señor. Eso nos mantiene con vida todavía. Ahora, la venida del Señor es firme. Hay muchos que dicen, pero ya se ha hablado mucho, pero eso no implica que deje de ser segura y veraz. Vean lo que dice en Apocalipsis capítulo 1, verso 7. Apocalipsis 1:7, hablando de la venida del Señor. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Este versículo, vamos a meter lupa, vamos a ver 4 ideas que podemos nosotros tener del versículo, o 4 verdades. La primera, la certeza de la venida del Señor.
Vean cómo comienza el verso. He aquí que viene. Se acabó. No está cuestión. He aquí que viene. No dice, pues puede que venga o no. He aquí que viene. Es seguro, es veraz. Prontamente. Vimos cada mensaje a la iglesia. Hay un aviso de prontitud. Yo vengo, estoy listo, estoy aquí. Ponte alerta, vigila, ¿no? Considera tu vida, considera la libertad que ahora tienes en Cristo. El segundo punto que vemos aquí es la gloria de su segunda venida. Porque dice en el verso 7, he aquí que viene con las nubes. Las nubes, en el contexto general de la Biblia, siempre va reflejado la gloria de Dios. Con Moisés, la gloria de Dios se manifestó a través de las nubes. Siempre vemos las nubes en las escrituras relacionado con su gloria. Entonces, una de las cosas que observamos en la venida gloriosa de Jesucristo es que es seguro, Él viene. Y número 2, viene con toda la gloria que Dios le ha dado a Él. Gloria, poder y honra. Y el número 3, el alcance de esta venida. Vean lo que dice el verso 7. He aquí que viene, seguridad, con las nubes en gloria, el alcance, y todo ojo lo verá. Fíjate nada más. Todo ojo lo verá. Antes decían, ¿y cómo va a ser eso posible? Bueno, ahora con tantas tecnologías, pasa algo aquí, tú lo puedes ver en China, pasa algo allá y todo ojo lo verá. ¿Cómo va a ser? No sé, pero la Biblia dice que todo ojo lo verá. Fíjate el alcance de la gloria de Dios. No estamos hablando que va a entrar el presidente. Estamos hablando que va a venir aquel que tiene en sus manos el título de propiedad del universo. ¿Tú crees que Él va a venir nada más y un grupo? No, Él va a venir y todo ojo lo va a ver. ¿Qué gloria va a ser eso? ¿Cuál debe de ser la actitud correcta ante este inminente retorno? Vean el final del verso 7. Sí, amén. Esa es la actitud que nosotros como cristianos debemos de manifestar en nuestro corazón ante el retorno del Señor. Sí, amén. Y por si hubiera alguna duda de su regreso, vean el versículo 8 lo que dice. Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Qué quiere decir esto? 3 cosas. La primera, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Esto es una expresión que indica que Dios es absolutamente completo. Utiliza las letras del abecedario griego, el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es su totalidad, completo. Ya nada más, qué increíble ver que estamos seguros en la palma de un Dios que nos sostiene con seguridad. Número 2, dice el verso, el que es, el que era y el que ha de venir. Lo que hace rato veíamos. ¿A qué dijimos que se refería? A la eternidad de Dios. Hermanos, Él existía antes de que el tiempo estuviera aquí. Él sigue siendo ahora y seguirá existiendo después de que el tiempo ya no exista. Él trasciende el tiempo. Fíjate nada más, Él no ve el pasado, el presente y el futuro. La eternidad de Dios implica que Él tiene delante de sí el pasado, el presente y el futuro. Él no está viviendo bajo nuestro tiempo. No, Él mira el panorama así, en línea recta. Él está observando lo que Cristo pasó. Es por eso que tú en el 2020 te arrepientes y Él dice que juntamente somos crucificados con Cristo, porque bajo la perspectiva de Dios es como si en ese momento que tú te estás arrepintiendo, es como si en ese momento Jesucristo estuviera pagando por ti. Fíjate nada más la gloria de ese Dios que el mismo tiempo no lo puede contener. Qué increíble. Hermano, estamos hablando del creador del universo. Es increíble mirar cómo Dios se ha manifestado a través de las escrituras para que vengan estos tratar ahí con sus libritos. No, pues mira, va a tratar fíjate, yo estaba leyendo no me acuerdo este reportaje que decía que la mayor evidencia de la conducta del hombre que han descubierto los psicólogos es esa recuperación colectiva que tienen.
cuando meten, así como ahorita, ¿no?, un grupo de personas y hacen que griten, hacen que patalen, hacen que brinquen y salen sanados. Ellos están sorprendidos de tal descubrimiento que han encontrado. Eso les ayuda, dice, a sanarse psicológicamente. Y tú dices, wow, qué increíble. El problema del hombre, dice la Biblia, que se encuentra en el corazón. Punto. Y de eso va a ser. Lo estoy concibiendo. Se está cocinando ese congreso de comprometidos con su palabra. Pero imagínate hasta dónde está dando es increíble las cosas. Bueno, el tercer punto aquí que vemos es que menciona que Él es el Todopoderoso. ¿Qué significa esto? Que describe al que tiene dominio sobre todas las cosas. Hermanos, a Él nada lo agarra por sorpresa. Perdí mi trabajo, Señor, ¿no sabes? Y el Señor se queda, ay, qué bueno que me informas. Fíjate que no sabía que perdiste tu trabajo. ¿Te imaginas qué Dios sería ese? Ay, Señor, no tengo nada que comer el día de hoy. Ay, Miguel, ¿por qué no me avisaste que mi hijo no tiene que comer el día de hoy? O sea, ya me está reclamando porque no haces bien tu trabajo. O sea, ¿te imaginas? O sea, no, Dios tiene todo el control. Por eso cuando tú lees Mateo 6, vemos que nuestras oraciones no informan a Dios. Porque dice que cuando nosotros oramos, dice, Él ya sabe la necesidad que tú tienes. O sea, que cuando tú oras, no estás informando a Dios. No es algo que Dios no tenga ya entendimiento de eso. Él dice, no, yo ya sé. Solo tranquilo, pero sí quiero que me lo digas para que descanses en mí. No descanses en tu compadre, no descanses en las circunstancias. En ti mismo, descansa en mí. Ahora, quiero ir ya hacia el final. Pero en base a todo esto que acabo de mencionar acerca del propósito por el cual Cristo murió, el propósito de que ahora nos hizo sacerdotes y ver bajo la luz del retorno inminente del Señor, cada mensaje que le da a las iglesias, a lo que vamos a entrar en 2 domingos, nos damos cuenta que es claro, el Señor viene pronto. Y el mensaje no es para allá los del mundo, es para la iglesia. Escúchame, es para la iglesia. Por lo cual, quiero terminar con 3 preguntas. ¿Es el mejor tiempo de tu vida para que venga el Señor? Yo estoy aquí, dice. Yo estoy tocando ya. Y tú todavía no has barrido, tú todavía no has trapeado, todavía no has limpiado. ¿Es el mejor momento de tu vida para que venga el Señor? Pregunta 2. ¿Te encuentras en tu mejor momento espiritual para encontrarte con el Señor? Si el Señor hubiera dado fecha, les aseguro que una semana antes todos nos pusiéramos a ayunar, a orar, a predicar, a hacer, a perdonar, a ir a ponernos. ¿Qué pasa cuando la persona ya está muriendo? Llámala a fulanito, llámala a tal, quiero ordenar mi vida, ¿no? Hay gente que no le da tiempo de ordenar su vida. Se van, no les dio tiempo. Como el que les comentaba el hijo de mi cuñado, el hermano de mi cuñado, que es contemporáneo. Él le pregunta, oye mamá, ¿y qué pasó con fulanito? Se murió, hijo. ¿Cómo que se murió? Si jugábamos juntos soccer, si jugábamos esto. No, hijo, se perdió, se le entró al trago, le entró esto y murió de un infarto fulminante. Ya durmió, ya no se levantó. Dios quiera que se haya puesto a cuentas con Dios. Pero ¿te imaginas? ¿Te imaginas? ¿Será el mejor momento de nuestra vida espiritual para encontrarnos con el Señor? ¿O estás en el peor momento para presentarte ante el Señor? Recordemos la historia de Sansón. Sansón que dijo, pues ya gocé, ya disfruté, saldré airoso como las otras veces. No me ha pasado nada. Pero esa historia de Sansón refleja cómo el pecado es es progresivo en la vida de la persona. Porque yo les dije que lo primero que perdió Sansón, ¿qué fue? Su vista. Cuando viene el pecado al corazón del creyente, ¿qué es lo primero que pierde? Su discernimiento. Se vuelve miope. Si te quitas, ya no ves. Si yo con lentes luego no veo. Mano, no me saludó. Pasaste, sí, ay, pero no te vi.
Ah, Pero no vemos, y así cuando tú estás en pecado, ya no alcanzas a ver, empiezas a ver borroso. Empiezas a ver que lo que antes tú estabas manteniéndote apartado para dedicarte, ahora estás en eso y te estás apartando. Has invertido los papeles, pierdes la visibilidad. Lo segundo que perdió Sansón, que fue la libertad. ¿Por qué? Porque Cristo vino a hacernos libres y resulta que como te has quedado miope, ya no hay un discernimiento espiritual. Eso que antes tú te querías mantener lejos, ahora eres esclavo de eso. Y te has vuelto esclavo de tu pecado. Y lo más trágico es que terminamos siendo payasos de los incrédulos. Aquellos a los que una vez les predicamos, ahora se reviran y dicen: he ahí el cristiano, he ahí el que según nos predicaba del evangelio. Y mira cómo quedó. ¿Qué dijeron aquellos filisteos? Tráiganos a Sansón para que nos divierta. Tráiganlo. Qué vida tan triste la de Sansón. A mí me da una nostalgia ver la vida de Sansón, porque murió como los osos que mueren en Alaska. ¿Cómo cazan los osos en Alaska? Cuando van los cazadores a Alaska, agarran un puñal, un cuchillo, pero el puñal lo voltean, o la parte del filo lo meten en sangre, lo sacan y dejan que se congele. Vuelven a agarrar el cuchillo, meten la parte de la navaja en sangre y lo hacen continuamente hasta que forman una capa gruesa en el filo. Van a donde quieren cazar al oso, agarran el puñal y lo entierran en la nieve. Lo que sale al exterior es la sangre o el filo cubierto con la sangre. El oso, por su capacidad, olfatea la sangre. Va al donde está la sangre y pasa la lengua. ¿Qué es lo que prueba? Sangre. Pasa otra vez la lengua. ¿Qué es lo que prueba? Sangre. Pasa otra vez la lengua. ¿Qué es lo que prueba? Sangre. Y así sucesivamente, hasta que esa sangre congelada se termina y queda el filo expuesto. Y cuando pasa el oso la lengua, ¿qué es lo que prueba? Sangre. Pero es su propia sangre. Y pasa la lengua sucesivamente, pero como las temperaturas son tan fuertes que no alcanza a distinguir el dolor. ¿Y cómo muere ese oso? Desangrado. Y así es el pecado en la vida del creyente. Te acaba consumiendo y acabas muerto en tu propio pecado. Lo disfrutaste una vez, lo disfrutaste 2 veces, lo disfrutaste 3 veces, pero al final acabamos cosechando caro. Y si no nos volvemos al Señor, si no venimos al Señor, acabamos todavía perdiendo más cosas. Por eso la advertencia al mensaje de las iglesias es: vengo pronto. ¿Estamos preparados para Dios? ¿Estamos preparados para venir al Señor? Muchos dicen: Señor, que vengas pronto, que vengas pronto. Y unos dicen: no, dame tiempo, dame tiempo. Yo estoy seguro que todos nosotros pediríamos que nos diera tiempo, porque hay cosas que arreglar, hay cosas que ajustar en nuestra vida. Que el Señor nos dé el tiempo suficiente, o que el tiempo que está por venir, porque eso no se puede ya cambiar, es inevitable. El tiempo ya está marcado de su retorno, pero el tiempo que queda sea un tiempo en el que cada uno de nosotros, como sus hijos, nos reconciliemos con Dios y reconsideremos cómo están nuestros caminos delante de Dios. Despidámonos en oración. Así, con tus ojos cerrados en esta mañana, el Señor ya ha hablado a tu vida, ha hablado a tu corazón en esta hora. Y Él está atento a tu respuesta. Él está esperando la respuesta de nuestros corazones. Al haber escuchado una vez su palabra, Él está esperando. ¿Qué respuesta vas a dar? ¿Qué respuesta le vas a dar al Señor? ¿Por qué no le dices en esta hora: Señor, no tengo palabras para justificarme,
¿Cómo justificarme delante de aquel que lo mira desde lo alto? ¿Cómo poder ocultar aquellas cosas que son visibles delante de ti? ¿Cómo poder negar delante de quien testifica de la verdad? ¿Quién es verdad? ¿Cómo negar, Señor? ¿Cómo justificar nuestra culpa? Hemos pecado. No han sido errores, Señor, han sido pecados. Y hemos pecado delante de ti. A muchos tú nos has dado otras oportunidades. Nos has limpiado de nuestros pecados. Nos has lavado, Señor. Hemos experimentado la amargura de estar en el pecado, Señor. Pero también hemos experimentado la libertad y el gozo que viene a través de tu perdón. Señor, que en esta mañana cada uno de los que estemos aquí podamos experimentar el gozo y la alegría de ser perdonados delante de ti una vez más. Como David decía, no, Señor, en esta mañana perdona la maldad de nuestro corazón. Limpia, Señor, nuestras vidas. Nos arrepentimos de todo pecado que hayamos hecho en nuestra vida, de todo pensamiento, de todo odio, toda amargura, todo rencor, toda actitud, Señor, toda actividad pecaminosa. Perdónanos. Queremos ponerle un alto a nuestro pecado. Queremos ponerle un alto, Señor. Y ponemos en tus manos en esta mañana nuestras vidas. Señor, limpia nuestras manos, limpia nuestro corazón. Ahí donde estás, ponte de pie. Vamos a cantarle al Señor con todo tu corazón. Como sacerdotes, como levitas, bajo el nuevo pacto, vamos a decirle que limpie nuestras manos.